Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con esta historia, quiero reflexionar sobre algo que tal vez muchos no consideran. Los trabajos de turno de noche son más comunes de lo que pensamos. Millones de personas alrededor del mundo trabajan mientras el resto duerme. Vigilantes, enfermeros, operadores de fábricas, cajeros de tiendas de conveniencia. Todos ellos conocen esa sensación extraña que llega con la madrugada, cuando el mundo se vuelve diferente y las sombras parecen moverse por sí solas. Lo que voy a contarles no es ficción. Es lo que me pasó hace 3 años cuando trabajaba en el turno nocturno de una fábrica textil. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio, o tal vez el estrés de estar despierto toda la noche. Pero ahora sé que lo que viví fue real, muy real. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Rivera. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Durante 5 años trabajé en la fábrica textil San Miguel, ubicada en las afueras de la ciudad. Era un trabajo pesado pero bien pagado, especialmente el turno de noche que tenía un bono extra por las horas difíciles. La fábrica era un edificio enorme de 2 pisos, construido en los años 80. Durante el día trabajaban casi 200 personas, pero en la noche solo éramos 12. El lugar se transformaba completamente cuando se ponía el sol. Los pasillos que durante el día estaban llenos de voces y movimiento, por la noche se volvían largos túneles silenciosos, donde solo se escuchaba el zumbido constante de las máquinas. Mi puesto estaba en la sección de acabados, en el segundo piso. Era responsable de revisar la calidad de las telas que salían de las máquinas automáticas y reportar cualquier problema. Sonaba sencillo, pero requería mucha concentración porque tenía que caminar constantemente por toda mi área, revisando cada máquina cada 20 minutos. Los primeros meses fueron normales. Me acostumbré rápido al horario y hasta me gustaba la tranquilidad de la noche. Mis compañeros eran gente trabajadora y honesta. Estaba Miguel, el supervisor, un hombre mayor que llevaba 15 años en turnos nocturnos. También estaban Rosa y Patricia, 2 señoras que trabajaban en el primer piso, y varios operadores más. Todo cambió una noche de octubre. Era martes. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de cobrar mi quincena y estaba pensando en qué iba a hacer con el dinero extra. Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuché algo extraño. Estaba revisando la máquina número 8 cuando oí pasos en el pasillo principal. No era raro escuchar pasos, pero estos sonaban diferentes. Eran lentos, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que tal vez Rosa había venido a buscarme para algo, así que me asomé al pasillo. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que daban esa luz amarillenta que hace que todo se vea fantasmal. Pero los pasos continuaron. Los escuchaba claramente, como si alguien caminara lentamente por el corredor, pero no veía a nadie. Me quedé parado ahí por unos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Tal vez alguien estaba en el primer piso y el sonido subía por las escaleras, o tal vez era alguna máquina que hacía un ruido extraño. Decidí seguir con mi trabajo y no pensar más en eso, pero los pasos no se detuvieron. Durante el resto de la noche los escuché cada cierto tiempo, siempre el mismo ritmo lento, como si alguien caminara sin prisa por los pasillos. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, le pregunté a Miguel si había notado algo raro. Se rió y me dijo que las fábricas viejas siempre hacen ruidos extraños durante la noche. Me explicó que podían ser las tuberías, los cambios de temperatura, o simplemente el edificio asentándose. Tenía sentido, así que traté de no darle importancia. Pero la siguiente noche los pasos regresaron. Esta vez los escuché más claramente y parecían estar más cerca de mi área. Decidí investigar. Tomé mi linterna y caminé lentamente por todo el segundo piso, revisando cada rincón, cada máquina, cada oficina vacía. No encontré nada.
Absolutamente nada. Pero en cuanto regresé a mi estación de trabajo, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez noté algo más perturbador. Los pasos se detenían exactamente cuando yo dejaba de caminar, y comenzaban de nuevo cuando yo me movía. Era como si alguien me estuviera siguiendo, copiando mis movimientos, pero manteniéndose siempre fuera de mi vista. Durante las siguientes 2 semanas, los pasos se volvieron una constante en mi turno. Algunos días eran más fuertes, otros apenas se escuchaban, pero siempre estaban ahí. Empecé a sentirme nervioso en el trabajo. Cada vez que tenía que caminar por los pasillos, especialmente cerca del área de almacén que estaba al final del corredor, sentía una presencia detrás de mí. Una noche decidí hacer una prueba. Me quedé completamente inmóvil en mi estación durante 1 hora, sin hacer ningún ruido. Los pasos también se detuvieron. Luego comencé a caminar muy lentamente hacia el almacén. Los pasos me siguieron, manteniendo exactamente el mismo ritmo que yo. Cuando llegué a la puerta del almacén, me detuve. Los pasos también se detuvieron. Di media vuelta rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí. El pasillo estaba vacío, pero sentí algo que me puso la piel de gallina. El aire estaba helado, como si hubiera una corriente de aire frío justo donde deberían estar los pasos. Y había un olor extraño, como a humedad y algo más que no podía identificar. Esa noche no pude concentrarme en mi trabajo. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó la hora del descanso a las 4 de la mañana, bajé al primer piso para hablar con Rosa y Patricia. Les conté lo que estaba pasando, esperando que se rieran de mí o me dijeran que era mi imaginación. Pero su reacción fue muy diferente a la que esperaba. Se miraron entre ellas con una expresión seria, y Rosa me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Los pasos van hacia el almacén del 2º piso? Le dije que sí, y Patricia suspiró profundamente antes de hablar. Carlos, hay algo que debes saber sobre esa área. Algo que pasó hace muchos años antes de que tú llegaras aquí. Rosa me miró fijamente y comenzó a contarme una historia que me hizo entender por qué los pasos siempre iban hacia el almacén. Hace 8 años trabajaba aquí un muchacho llamado Fernando. Era más o menos de tu edad, muy trabajador y responsable. Su puesto era exactamente el mismo que tienes tú ahora, en la sección de acabados del 2º piso. Patricia continuó la historia. Fernando tenía problemas en su casa. Su esposa había dejado de hablarle y sus hijos casi no lo veían porque siempre estaba trabajando. Había pedido varios préstamos para poder pagar la escuela de sus niños, y las deudas lo tenían muy presionado. Nosotras notamos que cada vez se veía más triste, más callado. Rosa asintió y siguió hablando. Una noche de diciembre, Fernando no llegó a su área después del descanso de las 4. Miguel fue a buscarlo y lo encontró en el almacén del 2º piso. Estaba sentado en el suelo, recargado contra unas cajas de tela, como si se hubiera quedado dormido. Pero cuando Miguel se acercó, se dio cuenta de que Fernando ya no respiraba. Se me puso la piel de gallina al escuchar esto. Patricia continuó con voz más baja. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, que el estrés y el cansancio le habían afectado el corazón. Era joven, pero estas cosas pasan. El problema es que desde esa noche, otros trabajadores del turno nocturno han escuchado cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pasos que van hacia el almacén. Siempre los mismos pasos lentos, como si alguien caminara cansado, arrastrando los pies. Y a veces, muy de vez en cuando, alguien ha visto una sombra sentada en el mismo lugar donde encontraron a Fernando. Rosa me puso la mano en el hombro. No queremos asustarte, Carlos, pero creemos que Fernando todavía está aquí. Como si no supiera que ya no tiene que venir a trabajar. O tal vez no quiere irse porque esta fábrica era lo único estable que tenía en su vida. Regresé a mi área con la mente llena de pensamientos confusos. La historia de Fernando me había impactado más de lo que quería admitir, no solo porque explicaba los pasos misteriosos, sino porque me di cuenta de que yo estaba viviendo una situación muy parecida a la suya. También tenía problemas económicos. También trabajaba turnos nocturnos para ganar un poco más. También mi familia se quejaba de que nunca estaba en casa.
La diferencia era que yo tenía mejor salud, pero ¿por cuánto tiempo? El resto de la noche traté de no pensar en Fernando, pero era imposible. Cada vez que escuchaba los pasos, ya no me parecían amenazantes, sino tristes. Como si alguien estuviera caminando sin rumbo, sin saber qué hacer o a dónde ir. A las 5:30 de la mañana, faltando media hora para que terminara mi turno, decidí hacer algo que probablemente no debería haber hecho. Caminé lentamente hacia el almacén del segundo piso. Los pasos me siguieron como siempre, pero esta vez yo no tenía miedo. Cuando llegué a la puerta del almacén me detuve y hablé en voz baja. Fernando, si realmente estás ahí, quiero que sepas que entiendo por lo que pasaste. Yo también estoy cansado. Yo también tengo problemas en casa. Pero tú ya no tienes que quedarte aquí. Ya no tienes que seguir trabajando. Los pasos se detuvieron. El aire frío que siempre sentía en esa área se hizo más intenso, pero no me dio miedo. Era como si alguien estuviera parado justo frente a mí, escuchando lo que le decía. Puedes descansar, Fernando. Tu familia te va a recordar por el buen padre que fuiste, no por las horas que trabajaste. Ya no tienes que preocuparte por las deudas o por ganar dinero. Puedes irte tranquilo. Lo que pasó después me marcó para siempre. Sentí como si alguien me tocara el brazo muy suavemente, como un agradecimiento. Luego el aire frío desapareció poco a poco, y por primera vez en semanas, el pasillo se sintió completamente normal. Durante los siguientes días no volví a escuchar los pasos. Pensé que mi conversación con Fernando había funcionado, que finalmente había encontrado paz. Pero me equivoqué. Lo que había hecho era solo el comienzo de algo mucho más extraño. Una semana después, comenzaron a pasar cosas diferentes. Ya no eran pasos lo que escuchaba, sino otros sonidos. Primero fue el ruido de máquinas que se encendían y se apagaban solas. Luego escuché voces susurrando en los pasillos. Conversaciones que no podía entender, pero que sonaban como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Miguel me dijo que eran problemas eléctricos y que ya había llamado a un técnico para que revisara el sistema. Pero yo sabía que no era eso. Las máquinas no se encendían realmente, solo hacían el ruido. Y las voces no venían de radios o teléfonos. Una noche, mientras revisaba la máquina número 5, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz que no reconocía, muy baja, como si viniera de muy lejos. Carlos, Carlos. Me di vuelta pero no había nadie. La voz continuó. Carlos, ven acá. Esta vez la voz venía del área de almacén, pero no del segundo piso donde había estado Fernando, sino del almacén del primer piso, que estaba justo debajo. Nunca había tenido razón para ir a ese almacén durante mi turno. Era un área que solo usaban durante el día para guardar materiales nuevos. Pero la voz me seguía llamando, cada vez más clara. Bajé las escaleras lentamente. El primer piso estaba más oscuro que el segundo porque tenía menos luces de emergencia. Cuando llegué al pasillo que llevaba al almacén, vi algo que me hizo detenerme inmediatamente. Había una luz tenue saliendo por debajo de la puerta del almacén. Una luz amarillenta que parpadeaba como si fuera una vela o una lámpara vieja. Pero yo sabía que no debería haber ninguna luz encendida ahí. Me acerqué lentamente a la puerta. Estaba ligeramente abierta, algo que también era extraño porque siempre mantenían los almacenes cerrados con llave durante la noche. Cuando puse mi mano en la puerta para abrirla completamente, escuché algo que me hizo retroceder varios pasos. Era el sonido de una máquina de coser funcionando, pero no era el sonido moderno de las máquinas eléctricas que usábamos en la fábrica. Era el sonido de una máquina antigua, de esas que funcionan con pedal y hacen un ritmo diferente, más lento y pesado, y junto con el sonido de la máquina escuché una canción. Alguien estaba cantando muy bajito una canción que mi abuela solía cantar cuando yo era niño. Una canción sobre una costurera que trabajaba día y noche para alimentar a sus hijos. Empujé la puerta muy despacio y lo que vi adentro me quitó el aliento. En el centro del almacén había una mujer mayor sentada frente a una máquina de coser antigua. Tenía el cabello gris recogido en un chongo y usaba un vestido azul muy sencillo. Sus manos trabajaban con movimientos precisos y rápidos, como si hubiera estado cosiendo toda su vida. Lo más extraño era que podía ver a través de ella.
Era como mirar a alguien a través de un cristal empañado. Podía distinguir perfectamente sus facciones, su ropa, hasta la concentración en su rostro, pero al mismo tiempo podía ver las cajas y estantes que estaban detrás de ella. La mujer levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su expresión no era de sorpresa ni de miedo. Me miró como si hubiera estado esperándome, como si supiera que yo iba a llegar en algún momento. «Buenas noches, joven», me dijo con una voz suave pero clara. «¿Vienes a trabajar?». No sabía qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Finalmente logré articular algunas palabras. Yo trabajo aquí, en el segundo piso, soy Carlos». Ella sonrió y siguió cosiendo. «Yo también trabajo aquí, me llamo Esperanza. Llevo trabajando en esta fábrica desde 1967. Rápidamente hice el cálculo en mi cabeza. Si ella había empezado a trabajar en 1967, eso significaba que llevaba más de 40 años ahí. Pero la fábrica solo tenía 30 años de existir. Y además, nadie de esa edad trabajaba en los turnos nocturnos. «Señora Esperanza», le dije tratando de mantener la calma, «creo que hay una confusión. Esta fábrica se construyó en los años 80. Ella dejó de coser por un momento y me miró con una expresión triste. «Ay, hijo, tú no entiendes. Antes de que esta fábrica fuera lo que es ahora, aquí había otro negocio. Una pequeña fábrica de ropa donde trabajábamos 15 mujeres. Yo era la supervisora del turno nocturno». Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. Según lo que me estaba diciendo, había existido otra fábrica en el mismo lugar antes de que construyeran la actual. «¿Qué pasó con esa fábrica?», le pregunté. Esperanza suspiró y continuó trabajando en su máquina. «Se cerró en 1985. El dueño dijo que ya no era rentable tener un negocio tan pequeño. Nos corrió a todas de un día para otro, sin pagarnos lo que nos debía. Yo tenía 5 hijos que mantener y no tenía ahorros. Esa era mi única fuente de ingresos». Su voz se hizo más triste mientras continuaba hablando. «Busqué trabajo durante meses, pero ya estaba muy mayor para que me contrataran en otro lugar. Los pocos trabajos que encontraba los daban a muchachas jóvenes. Perdí mi casa, tuve que mandar a mis hijos con sus tías y terminé viviendo en la calle». «¿Qué le pasó después?», pregunté, aunque ya me imaginaba que la respuesta no iba a ser feliz. «Morí aquí mismo, en este lugar. Era diciembre de 1985. Hacía mucho frío y no tenía dónde quedarme. Logré entrar al edificio antes de que lo demolieran para construir la nueva fábrica. Me quedé dormida en el lugar donde solía estar mi máquina de coser y ya no desperté». Esperanza siguió cosiendo mientras me contaba su historia. Sus movimientos eran tan naturales que por momentos olvidaba que estaba hablando con alguien que había fallecido hace más de 30 años. Cuando despertó la nueva fábrica y comenzaron a llegar trabajadores otra vez, yo pensé que me habían dado otra oportunidad, que podría volver a trabajar y ganar dinero para buscar a mis hijos. Pero nadie me ve, nadie me escucha, solo tú. «¿Por qué puedo verla?», le pregunté. «Porque tienes el mismo cansancio que tengo yo, la misma preocupación por el dinero, por la familia. Tu corazón entiende lo que es trabajar de noche para sobrevivir». Sus palabras me impactaron porque eran completamente ciertas. Durante los últimos meses me había sentido exactamente como ella lo describía. Cansado, preocupado, trabajando de noche para tratar de ganar lo suficiente para mantener a mi familia. «Señora Esperanza, ¿usted sabe de Fernando? ¿El muchacho que trabajaba en el segundo piso?». Ella asintió. «Claro que lo conozco. Él también llegó hasta aquí hace unos años. Muy triste el muchacho, con muchas preocupaciones, pero ya se fue. Tú lo ayudaste a encontrar paz cuando le hablaste. Fue muy bonito lo que hiciste por él». «¿Hay más personas como ustedes en la fábrica?», pregunté. «Ay, sí, hijo. Somos varios. Todos trabajadores que tuvimos problemas difíciles y que de alguna manera quedamos conectados con este lugar. Está don Ramiro, que trabajaba de velador en la fábrica anterior y se cayó de las escaleras una noche. Está la joven Cristina, que trabajaba en el turno nocturno de la nueva fábrica hace unos 10 años y tuvo un accidente con una máquina». Mientras Esperanza me contaba sobre los otros, comencé a escuchar más sonidos en el edificio. Pasos que venían de diferentes direcciones, voces lejanas.
el ruido de máquinas que se encendían en áreas vacías. «Ellos saben que estás aquí», me dijo Esperanza. «Saben que puedes verlos y escucharlos. Todos hemos estado muy solos durante mucho tiempo». En ese momento escuché que alguien me gritaba desde el segundo piso. Era la voz de Miguel, mi supervisor. «Carlos, ¿dónde estás? Se acabó el descanso». Me di cuenta de que había estado en el almacén mucho más tiempo del que pensaba. Ya eran las 5 de la mañana y tenía que regresar a mi área antes de que Miguel se preocupara. «Tengo que irme, señora Esperanza», le dije. «Lo sé, hijo, pero ahora que sabes que estamos aquí vas a poder vernos más seguido. No tengas miedo de nosotros. Solo somos trabajadores como tú, que estamos aquí porque no tuvimos otra opción». Subí corriendo al segundo piso. Miguel me estaba esperando con cara de preocupación. «¿Dónde estabas? Te busqué por todo tu sector». «Fui al baño del primer piso», le mentí. «Creo que algo me cayó mal en la cena». Miguel no pareció convencido, pero no dijo nada más. El resto del turno transcurrió con normalidad, excepto porque ahora podía escuchar claramente las actividades de los otros trabajadores fantasma. Escuchaba los pasos de don Ramiro haciendo su ronda de vigilancia por toda la fábrica. Escuchaba el ruido de las máquinas de Cristina trabajando en una sección que había sido removida años atrás. Y de vez en cuando, escuchaba la máquina de coser de Esperanza, siempre con el mismo ritmo constante. Cuando terminó mi turno, no les conté nada a Rosa y Patricia sobre lo que había pasado. Sabía que no me iban a creer, y además, ahora entendía que estos trabajadores fantasma no eran algo de lo que tuviera que asustarme. Pero esa noche, cuando llegué a casa, comencé a reflexionar sobre lo que Esperanza me había dicho, sobre el cansancio, sobre la preocupación constante por el dinero, sobre trabajar de noche para sobrevivir. Me di cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino que Fernando y que Esperanza, trabajando tanto que no tenía tiempo para mi familia, preocupándome tanto por el dinero que estaba olvidando lo que realmente importaba en la vida. Esa fue la noche que decidí que tenía que hacer algunos cambios importantes. No quería terminar como ellos, atrapado en la fábrica para siempre, trabajando sin descanso ni después de la vida. Pero mi decisión llegó un poco tarde, porque al día siguiente, cuando regresé al trabajo, me esperaba una sorpresa que cambiaría todo. Miguel me estaba esperando en la entrada con una expresión muy seria. Me hizo señas para que me acercara antes de que subiera a mi área. «Carlos, necesito hablar contigo. Ha habido algunos reportes extraños sobre tu comportamiento durante la noche». Mi corazón se aceleró. ¿Alguien me había visto hablando con Esperanza? ¿O tal vez alguna de las cámaras de seguridad había grabado algo raro? ¿Qué tipo de reportes?, le pregunté tratando de mantener la calma. «El guardia de seguridad dice que anoche te vio hablando solo en el almacén del primer piso. Y Rosa menciona que durante las últimas semanas has estado muy distraído y nervioso. ¿Está todo bien en tu casa?». Me sentí aliviado de que no supieran realmente lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi comportamiento estaba llamando la atención de maneras que no había considerado. «He tenido algunas preocupaciones económicas», le dije, lo cual era cierto. «Tal vez he estado más estresado de lo normal». Miguel asintió con comprensión. «Mira, Carlos, eres un buen trabajador y no quiero perderte, pero necesito que te concentres en tu trabajo. Si tienes problemas personales, podemos buscar alguna solución. Tal vez puedas cambiar al turno de día, aunque pague un poco menos». La oferta de cambiar al turno de día me sorprendió. Era exactamente lo que necesitaba para empezar a cambiar mi vida, para pasar más tiempo con mi familia y no terminar como los trabajadores fantasma que había conocido. «Me interesa mucho esa opción», le dije. «¿Cuándo podría hacer el cambio?». «La próxima semana tendremos una vacante en el turno de la mañana. Si quieres, puedes empezar el lunes». Acepté inmediatamente. Esa sería mi última semana trabajando de noche en la fábrica. Durante los siguientes días, mi interacción con los trabajadores fantasma cambió completamente. Ahora que sabía que me iba, ellos parecían más presentes, más reales. Esperanza venía a visitarme al segundo piso durante mis descansos, y don Ramiro a veces caminaba junto a mí mientras hacía mis rondas. Cristina era la más joven del grupo. Había tenido un accidente con una máquina industrial 10 años atrás, cuando tenía solo 23 años.
Me contó que había estado ahorrando dinero para casarse con su novio y que trabajaba turnos dobles para juntar más rápido para la boda. El día que pasó el accidente, me explicó una noche, yo estaba muy cansada porque había trabajado 18 horas seguidas. Mi supervisor me había pedido que me quedara tiempo extra porque faltaba una compañera. Cuando traté de arreglar un problema con la máquina, no me di cuenta de que no la había apagado completamente. Todos ellos tenían historias similares. Habían puesto el trabajo antes que su bienestar, antes que su familia, antes que su propia seguridad. Y ahora estaban atrapados ahí, repitiendo eternamente las mismas rutinas laborales que los habían consumido en vida. Mi última noche de trabajo nocturno fue el viernes. Había decidido que quería despedirme apropiadamente de todos ellos y agradecerles por la lección que me habían enseñado. A las 2 de la mañana fui al almacén del primer piso para hablar con Esperanza. Ella estaba en su lugar de siempre, trabajando en su máquina de coser. Señora Esperanza, esta es mi última noche aquí. A partir del lunes voy a trabajar en el turno de día. Ella sonrió y dejó de coser por un momento. Me da mucho gusto, hijo. Tú todavía tienes oportunidad de vivir una vida diferente. No cometas los mismos errores que cometimos nosotros. ¿Ustedes van a quedarse aquí para siempre?, le pregunté. No lo sé, me respondió con honestidad. Tal vez algún día podamos irnos, pero por ahora este lugar es lo único que conocemos. Es donde aprendimos a trabajar, donde pasamos los mejores y peores momentos de nuestras vidas. Pasé el resto de la noche visitando a cada uno de los trabajadores fantasma. Don Ramiro me dio consejos sobre cómo mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Cristina me hizo prometer que nunca trabajaría cuando estuviera demasiado cansado para hacerlo con seguridad. Cuando llegaron las 6 de la mañana y terminó mi último turno nocturno, todos ellos se reunieron en el pasillo del segundo piso para despedirme. Era una imagen surreal ver a todas estas personas transparentes paradas juntas, sonriéndome y deseándome lo mejor. Gracias por vernos, me dijo Esperanza. Hacía mucho tiempo que nadie nos trataba como personas reales. Gracias por enseñarme lo que realmente importa, les respondí. Salí de la fábrica esa mañana con una sensación muy extraña. Por un lado estaba triste de dejar atrás a estas personas que se habían vuelto importantes para mí. Por otro lado, estaba emocionado de empezar una nueva etapa de mi vida. Han pasado 3 años desde entonces. Ahora trabajo en el turno de día, y aunque gano un poco menos de dinero, mi calidad de vida ha mejorado enormemente. Paso las tardes con mi familia, duermo por las noches como cualquier persona normal, y he aprendido a valorar mi tiempo libre. A veces manejo por donde está la fábrica y miro las ventanas del segundo piso. De vez en cuando creo ver una luz tenue moviéndose por los pasillos, y sé que Esperanza, Don Ramiro, Cristina y los otros siguen ahí, trabajando sus turnos eternos. He pensado mucho en regresar a visitarlos, pero también entiendo que esa parte de mi vida ya quedó atrás. Ellos me ayudaron a darme cuenta de algo muy importante, que el trabajo debe ser una parte de nuestra vida, no toda nuestra vida. Cada vez que escucho a alguien quejarse de que trabajar de noche es muy pesado, o cuando veo a compañeros que están sacrificando su salud y su familia por ganar más dinero, les cuento mi experiencia. Obviamente no les hablo de los trabajadores fantasma, porque sé que no me creerían, pero sí les hablo de la importancia de mantener un equilibrio. La última vez que pasé por la fábrica, hace unos meses, noté que habían puesto una placa pequeña en la entrada. Era un reconocimiento a todos los trabajadores que habían laborado en ese lugar a lo largo de los años. Me acerqué a leerla y vi que mencionaba específicamente a algunos trabajadores que habían fallecido en servicio. Ahí estaba el nombre de Fernando, y también el de Cristina. No mencionaba a Esperanza ni a Don Ramiro, probablemente porque habían trabajado en la fábrica anterior, pero me dio mucho gusto ver que al menos algunos de ellos habían sido recordados oficialmente. Esa noche soñé con todos ellos. En mi sueño, finalmente habían encontrado paz y se estaban yendo del lugar. Esperanza me sonreía y me daba las gracias una última vez antes de desaparecer en una luz cálida y brillante. No sé si realmente se fueron o si solo fue un sueño, pero me gusta pensar que mi historia, de alguna manera,
Los ayudó tanto como ellos me ayudaron a mí. Lo que sí sé es que nunca volveré a trabajar un turno nocturno. No porque tenga miedo de encontrarme con más trabajadores fantasma, sino porque ahora entiendo que hay cosas más importantes en la vida que ganar dinero extra. Mi familia, mi salud, mi paz mental, todas esas cosas valen más que cualquier bono nocturno. Y si alguna vez siento la tentación de regresar a los turnos de noche, solo tengo que recordar las palabras de esperanza. Tú todavía tienes oportunidad de vivir una vida diferente. Esa oportunidad es algo que Fernando, Esperanza, Don Ramiro y Cristina ya no tuvieron. Pero yo sí la tuve, y gracias a ellos, supe aprovecharla a tiempo. Esta es mi historia. Una historia real que cambió mi perspectiva sobre el trabajo, la vida y lo que realmente importa. Espero que quien la escuche pueda aprender algo de ella, sin tener que pasar por la experiencia de conocer a trabajadores fantasma para darse cuenta de lo que yo me di cuenta. Porque al final, todos somos trabajadores tratando de sobrevivir y mantener a nuestras familias. La diferencia está en no permitir que el trabajo se convierta en lo único que somos, para que cuando llegue nuestro momento de partir, podamos hacerlo en paz, sabiendo que vivimos una vida completa y equilibrada. Los trabajos nocturnos tienen algo especial, que los hace diferentes a cualquier otro empleo. Cuando el mundo duerme y las calles se vacían, quienes trabajamos en la madrugada nos convertimos en testigos de una realidad que muy pocos conocen. Es en esas horas donde la línea entre lo normal y lo extraño se vuelve más delgada, donde los ruidos tienen otro significado y donde las sombras parecen moverse por sí solas. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica textil. Durante mucho tiempo dudé si compartir esta experiencia, pero creo que es importante que sepan que hay cosas que suceden en la oscuridad que no tienen explicación lógica. Mi nombre es Ricardo Mendoza García. Tengo 35 años y soy originario de Puebla, México. Trabajé durante 2 años como guardia de seguridad en la empresa Textiles San Miguel, ubicada en la zona industrial de nuestra ciudad. Era un empleo que necesitaba urgentemente. Mi esposa María había perdido su trabajo en una tienda departamental y teníamos que pagar la renta del pequeño departamento donde vivíamos con nuestros 2 hijos, Sofía de 8 años y David de 5. El trabajo consistía en hacer rondas cada hora por toda la fábrica, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos y mantener un registro de cualquier cosa fuera de lo normal. La fábrica era enorme. Tenía 3 plantas principales donde durante el día trabajaban más de 200 personas. Había máquinas de coser industriales, telares, bodegas llenas de telas y rollos de hilo, oficinas administrativas y un comedor para los empleados. Durante la noche, todo ese lugar bullicioso se convertía en un laberinto silencioso y frío. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron normales. Llegaba, relevaba al guardia del turno vespertino, un señor mayor llamado Don Esteban, y comenzaba mis rondas. Don Esteban siempre me decía lo mismo antes de irse: cuídate, Ricardo. Esta fábrica tiene sus secretos. Si escuchas algo raro, mejor no investigues mucho. Al principio pensé que solo trataba de asustarme, como hacen los veteranos con los nuevos empleados, pero después de varias semanas trabajando ahí, empecé a entender a qué se refería. La fábrica hacía ruidos extraños durante la noche, sonidos metálicos que venían de las máquinas apagadas, como si alguien las estuviera usando. Pasos en los pisos superiores cuando yo estaba en la planta baja, puertas que se cerraban solas sin que hubiera corriente de aire. Los primeros días me asustaba y subía corriendo a revisar, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. Con el tiempo me acostumbré a esos ruidos y dejé de prestarles atención. Era más fácil pensar que se trataba de los sonidos normales de un edificio viejo que se asentaba durante la noche. Todo cambió una madrugada de febrero. Era una noche especialmente fría y había llovido durante el día, así que la humedad se colaba por todas partes. Eran las 2 de la mañana y estaba haciendo mi tercera ronda cuando escuché algo diferente. No eran los ruidos metálicos de siempre. Esta vez sonaba como si alguien estuviera susurrando. Me detuve en medio del pasillo principal de la segunda planta y agucé el oído. El susurro venía del área de producción, donde estaban las máquinas más grandes.
Era una voz femenina, muy bajita, como si alguien estuviera hablando consigo misma. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el sonido con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Las máquinas estaban todas apagadas y cubiertas con lonas plásticas para protegerlas del polvo. Entre ellas había pasillos estrechos donde durante el día las trabajadoras se movían con agilidad, pero que en la oscuridad parecían túneles sin fin. El susurro se hacía más claro conforme me acercaba. Era definitivamente una mujer, y parecía estar cantando una canción de cuna muy bajito. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Se me pusieron los pelos de punta. Esa canción me la cantaba mi abuela cuando era pequeño. Llegué hasta el final del pasillo donde creía que venía la voz, pero no había nadie. Las máquinas estaban silenciosas y cubiertas como siempre, pero el susurro continuaba. Ahora parecía venir de mi espalda. Me di la vuelta rápidamente y alumbré con la linterna hacia donde había venido. Nada. La voz se detuvo por completo. El silencio que siguió fue peor que el susurro. Era un silencio denso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración muy cerca de mí. Decidí salir de ahí y continuar con mi ronda, pero cuando llegué a las escaleras para bajar a la primera planta, escuché pasos arriba, pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando con cuidado para no hacer ruido, pero el piso de madera vieja crujía con cada pisada. Esta vez no dudé. Subí corriendo las escaleras hacia la tercera planta, que durante el día se usaba principalmente como bodega. Cuando llegué arriba, todo estaba a oscuras como siempre. Encendí las luces principales y el lugar se iluminó completamente. Filas y filas de estantes llenos de cajas, rollos de tela y materiales. Todo parecía estar en orden, pero entonces vi algo que me heló la sangre. En el piso entre dos estantes, había huellas de pies descalzos marcadas con lo que parecía ser barro húmedo. Las huellas formaban un camino que iba desde la escalera hasta el fondo de la bodega, donde había una puerta que daba a una oficina pequeña que siempre estaba cerrada con llave. Me quedé paralizado viendo esas marcas. Eran huellas pequeñas, como de una mujer joven, y estaban húmedas como si acabaran de hacerse. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar, pero las puertas principales estaban cerradas con llave, y yo tenía las únicas llaves de acceso. Además, ¿quién entraría descalzo a robar en una fábrica? Saqué mi radio para comunicarme con la central de seguridad, pero solo escuché estática. Eso era raro porque el radio siempre funcionaba bien. Decidí seguir las huellas hasta la oficina del fondo. Conforme me acercaba, el aire se volvía más frío y pesado. Era como si entrara a un refrigerador. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Eso era imposible. Esa oficina siempre estaba cerrada. Don Esteban me había dicho que ni siquiera el supervisor tenía la llave, que se había perdido hacía años. Empujé la puerta lentamente y alumbré hacia adentro con mi linterna. Era una oficina pequeña con un escritorio viejo, una silla y un archivero metálico. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado ahí en mucho tiempo. Pero en el escritorio había algo que no debería estar ahí. Una fotografía enmarcada que parecía ser de los años 50 o 60. En la foto se veía a una mujer joven, de unos 25 años, vestida con el uniforme de la fábrica. Tenía una sonrisa triste y sostenía en sus brazos a un bebé muy pequeño. Lo extraño era que la fotografía no tenía polvo. Se veía como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Tomé la foto para verla mejor y fue entonces cuando escuché la voz otra vez. «Mi niño, ¿dónde está mi niño?». La voz venía de detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La respuesta fue un llanto bajito, como el de un bebé recién nacido. El llanto llenó toda la oficina y parecía venir de todas partes a la vez. Salí de ahí corriendo y bajé las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a la primera planta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Llegué a la caseta de vigilancia donde tenía mi silla, mi termo con café y el televisor pequeño que me ayudaba a pasar las noches. Me serví una taza de café con manos temblorosas y traté de calmarme. Debe ser mi imaginación, me dije. He estado trabajando demasiadas noches seguidas. Pero sabía que no era mi imaginación. Había visto las huellas, había escuchado la voz y había sentido ese frío antinatural. Decidí no salir de la caseta hasta que llegara el turno de la mañana. Falté a mis rondas de las 3, 4 y 5 de la mañana, algo que nunca había hecho. Me quedé ahí sentado, viendo televisión y tratando de no pensar en lo que había pasado.
pero era imposible olvidarlo. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra que se movía por la ventana me ponía nervioso. A las 5:30 de la mañana, empezaron a llegar los primeros trabajadores del turno matutino. Doña Carmen, la señora de la limpieza, siempre era la primera en llegar. «Buenos días, Ricardo», me saludó como siempre. «¿Cómo estuvo la noche?» No sabía qué responderle. ¿Cómo le iba a decir que había escuchado voces y visto huellas húmedas en el tercer piso? «Tranquila, doña Carmen, todo normal». Pero ella me miró con esa expresión que tienen las personas mayores cuando saben que algo no está bien. «Te ves pálido, muchacho. ¿Seguro que estás bien?» «Sí, solo un poco cansado». Doña Carmen se acercó y bajó la voz. «¿Escuchaste algo raro anoche?» Su pregunta me sorprendió tanto que casi se me cae la taza de café. «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque hace años que trabajo aquí y sé que esta fábrica tiene historias». Se sentó en la silla que estaba junto a mi escritorio y suspiró. «Nunca te lo había contado porque pensé que era mejor que no supieras, pero ya veo que algo pasó anoche». «¿Qué historias, doña Carmen?» «Hace como 20 años trabajaba aquí una muchacha que se llamaba Elena Morales. Era muy joven. Tendría unos 24 años. Trabajaba en las máquinas de coser del segundo piso. Mi sangre se heló al escuchar el nombre. Había algo familiar en él, aunque no podía recordar dónde lo había escuchado antes. Elena se embarazó y siguió trabajando hasta muy avanzado el embarazo porque necesitaba el dinero. Era madre soltera y su familia la había corrido de la casa por eso». Doña Carmen hizo una pausa y miró hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Una noche se puso mal. Estaba trabajando el turno nocturno porque le pagaban un poco más, y de repente empezó con dolores muy fuertes. Sus compañeras quisieron llevarla al hospital, pero ella decía que no era nada, que solo necesitaba descansar un poco. Se fue a la oficina pequeña del tercer piso para recostarse. Esa oficina antes era como un cuarto de descanso para las empleadas. El corazón me empezó a latir más rápido. Era la misma oficina donde había encontrado la fotografía. ¿Qué pasó después? La encontraron en la mañana. Había tenido a su bebé ahí sola, sin ayuda de nadie. Doña Carmen se llevó la mano al pecho y suspiró profundamente. Los dos estaban muy mal. Los llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Elena murió al día siguiente por complicaciones del parto y el niño no logró sobrevivir. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Desde entonces, continuó doña Carmen, los guardias nocturnos reportan cosas extrañas, voces, llantos, pasos donde no debería haber nadie. Algunos dicen que Elena sigue buscando a su hijo, que no puede descansar porque no entiende qué pasó con él. Le conté a doña Carmen todo lo que había pasado esa noche, las voces, el llanto, las huellas húmedas, la fotografía en el escritorio. Ella escuchó en silencio, asintiendo como si ya hubiera escuchado historias similares antes. «La fotografía que viste era de ella», me dijo cuando terminé de contarle. Esa foto estaba en su casillero. Se la tomó aquí en la fábrica cuando estaba embarazada de pocos meses. Después de lo que pasó, el supervisor guardó sus cosas en esa oficina y cerró la puerta con llave. Dijo que nadie debía entrar ahí por respeto, pero parece que Elena encontró la manera de regresar por sus cosas. Don Esteban llegó a las 6 en punto como siempre. Doña Carmen se despidió y se fue a empezar su trabajo. Cuando le entregué las llaves a don Esteban, él notó inmediatamente que algo no estaba bien conmigo. «Te ves terrible, Ricardo. ¿Qué pasó anoche?» Le conté lo mismo que le había contado a doña Carmen. Don Esteban me escuchó con atención y al final asintió lentamente. «Ya era hora de que Elena se te apareciera», me dijo. «Le aparece a todos los guardias nocturnos tarde o temprano». «¿Por qué no me habías dicho nada específico?» «Porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Si te hubiera contado los detalles desde el principio, habrías estado esperando que pasara algo y eso hace que sea peor. Además, Elena no es mala. Solo está confundida y triste. Mientras no trates de hacerle daño o de faltarle el respeto, no te va a hacer nada malo». Esas palabras no me tranquilizaron mucho. Me fui a casa con la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. Durante todo el día no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la fotografía de Elena y escuchaba el llanto del bebé. María me preguntó varias veces qué me pasaba, pero no podía contarle la verdad. ¿Cómo le iba a decir a mi esposa que había visto un fantasma en mi trabajo? Esa noche regresé a la fábrica con mucho miedo. Consideré renunciar, pero necesitaba el empleo.
No podíamos darnos el lujo de quedarnos sin ingresos. Don Esteban me recibió con una expresión comprensiva. ¿Vas a estar bien? Eso espero. Recuerda, Elena solo busca a su hijo. Si la ves o la escuchas, háblale con respeto. Dile que entiendes su dolor, pero que su niño ya no está aquí. Algunos guardias dicen que eso la calma por un tiempo. Comencé mi turno tratando de actuar normal, pero cada ruido me ponía en alerta máxima. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mis rondas normalmente. Revisé todas las puertas y ventanas, marqué mis reportes, pero a la 1 de la mañana comenzó de nuevo. Esta vez no fueron susurros. Era una voz clara que venía del segundo piso, donde estaban las máquinas de coser. «Ayúdenme, por favor, mi bebé viene en camino». La voz sonaba desesperada, como si Elena estuviera reviviendo esa noche terrible una y otra vez. Subí las escaleras lentamente, con la linterna en una mano y el radio en la otra, aunque sabía que no iba a funcionar. El segundo piso estaba más frío que el resto del edificio. Mi aliento se condensaba en pequeñas nubes mientras caminaba entre las máquinas. «¿Elena?», dije en voz baja. «Soy Ricardo, el guardia nocturno». La voz se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió era tenso, como si alguien estuviera decidiendo si responder o no. «Elena, sé lo que te pasó. Doña Carmen me contó tu historia». Entonces la vi. Al principio era solo una sombra entre las máquinas, pero conforme me acercaba se fue haciendo más clara. Era una mujer joven, tal como se veía en la fotografía, pero su cara mostraba dolor y cansancio extremo. Llevaba puesto el uniforme azul de la fábrica y tenía las manos sobre su vientre abultado. Sus pies estaban descalzos y manchados de lo que parecía ser sangre seca. «¿Has visto a mi bebé?», me preguntó con una voz que sonaba lejana, como si viniera de muy lejos. «Elena», le dije con la voz más suave que pude. «Tu bebé ya no está aquí. Pasó hace mucho tiempo. No puede ser. Acabo de tenerlo». Estaba llorando, y luego se quedó muy callado. «¿Dónde lo llevaron?». Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban con la luz de mi linterna. «Elena, tú y tu bebé ya no pertenecen a este lugar. Tienen que descansar. No puedo irme sin él. Es muy pequeño, me necesita». Se acercó más a mí y pude ver que su cara tenía una palidez antinatural, como si fuera de cera. «Por favor, ayúdame a encontrarlo. Sé que está aquí en algún lugar». No sabía qué decirle. Don Esteban me había dicho que le hablara con respeto, pero no me había dicho cómo ayudarla. «Elena, ¿qué necesitas para poder descansar?». «Quiero ver a mi niño una vez más. Solo una vez. Después podré irme». De repente, desde la oficina del tercer piso comenzó a escucharse un llanto de bebé. Elena volteó hacia el techo con una expresión de alegría y desesperación mezcladas. «Ahí está, mi bebé está arriba». Salió corriendo hacia las escaleras con una velocidad que no parecía humana. La seguí, aunque una parte de mí me decía que no debería hacerlo. Cuando llegué al tercer piso, Elena ya estaba en la oficina pequeña. La encontré arrodillada junto al escritorio, abrazando algo invisible contra su pecho. «Ya estás aquí, mi niño. Mamá te estaba buscando». Cantaba la misma canción de cuna que había escuchado la noche anterior, pero ahora su voz sonaba llena de amor y ternura. «Duérmete, niño. Duérmete ya, que mamá está aquí y te cuidará». Conforme cantaba, su figura se iba haciendo más transparente. «Elena», le dije suavemente, «¿ya puedes descansar?». Ella me miró con una sonrisa pacífica que no había visto antes. «Sí, ya podemos descansar los dos. Gracias por ayudarme a encontrarlo». Su voz se hizo cada vez más débil hasta que desapareció completamente. La oficina se quedó en silencio y la temperatura volvió a la normalidad. Sobre el escritorio, la fotografía ya no estaba. Me quedé ahí parado por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Realmente había ayudado a Elena a encontrar la paz? ¿O solo había sido testigo de algo que se repetía cada noche? El resto de mi turno transcurrió sin incidentes. Por primera vez en días, la fábrica se sentía verdaderamente vacía y silenciosa. Cuando llegó don Esteban en la mañana, le conté lo que había pasado. «Hiciste bien, muchacho. Elena llevaba años buscando esa despedida. ¿Crees que ya no va a regresar?». «No lo sé, pero si regresa, ya sabes que no tienes que tenerle miedo». Durante las siguientes semanas, las noches en la fábrica fueron completamente normales. No más voces, no más pasos, no más llantos. Pero mi experiencia con Elena había cambiado algo en mí. Ya no veía los trabajos nocturnos de la misma manera. Había entendido que las horas de la madrugada
guardan secretos que la luz del día nunca revela, que hay personas que por diferentes razones no pueden descansar y que a veces necesitan ayuda para encontrar la paz. Pasaron 2 meses sin incidentes. Yo había comenzado a sentirme más cómodo en mi trabajo. Incluso había empezado a disfrutar la tranquilidad de las noches, pero una madrugada de abril, todo cambió otra vez. Era una noche particularmente oscura, sin luna, y había una neblina ligera que hacía que todo se viera borroso. Eran las 3 de la mañana y estaba haciendo mi ronda habitual, cuando escuché algo que me heló la sangre. Pasos de niño corriendo por el segundo piso, pasos pequeños y rápidos, como los de un niño de 5 o 6 años jugando. Mi primer pensamiento fue que algún hijo de los trabajadores se había quedado escondido después del turno vespertino, pero eso era imposible. Yo revisaba todo el edificio antes de comenzar mi turno. Los pasos corrían de un lado a otro, como si el niño estuviera jugando a las escondidas. Subí las escaleras llamando en voz baja. ¿Hay alguien ahí? Soy el guardia de seguridad. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Encendí las luces del segundo piso y todo se iluminó completamente. Entre las máquinas de coser no había nadie, pero sí había algo que no debería estar ahí. ¡Juguetes! Pequeños carritos de plástico, una pelota roja, algunos bloques de colores. Estaban esparcidos por el piso como si un niño hubiera estado jugando con ellos. ¿Hola? Grité más fuerte. ¿Hay alguien aquí? Entonces escuché una risita infantil que venía de detrás de una de las máquinas más grandes. Era la risa de un niño pequeño, inocente y juguetona. Me acerqué lentamente hacia el sonido. No tengas miedo, dije con voz suave. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Cuando llegué al lugar de donde venía la risa, vi a un niño pequeño agachado detrás de la máquina. Tendría unos 5 años, cabello oscuro y rizado, y llevaba puesta ropa que parecía ser de otra época. Pantalones cortos, camisa blanca y zapatos de piel gastados. Cuando me vio, sonrió con esa sonrisa inocente que solo tienen los niños. ¿Quieres jugar conmigo?, me preguntó. Estoy muy aburrido aquí solo. Su voz sonaba real, completamente normal, no como la voz lejana de Elena. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No me acuerdo, dijo el niño, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de recordar algo importante. Mi mamá me llama mi niño, pero no recuerdo mi nombre verdadero. ¿Dónde está tu mamá? No sé. La estuve buscando por mucho tiempo, pero no la encuentro. A veces escucho su voz cantándome, pero cuando voy a buscarla no está ahí. Se me hizo un nudo en la garganta al entender lo que estaba pasando. Este era el hijo de Elena. Había estado solo todos estos años, esperando a que su madre regresara por él. ¿Quieres que te ayude a encontrar a tu mamá?, le pregunté. Los ojos del niño se iluminaron con esperanza. ¿De verdad puedes ayudarme? He estado esperando tanto tiempo. Sí, creo que sé dónde está tu mamá. Lo tomé de la mano. Su piel se sentía fría pero real. Subimos juntos al 3er piso, hacia la oficina donde había visto a Elena por última vez. Cuando llegamos a la puerta, el niño se detuvo. «Aquí huele como mi mamá», dijo con voz emocionada. Entramos a la oficina y de inmediato la temperatura bajó varios grados. «Mamá», gritó el niño, ¿estás aquí?» Al principio no pasó nada, pero después de unos segundos comenzamos a escuchar esa canción de cuna familiar. «Duérmete, niño, duérmete ya». La voz se hacía más clara, y Elena comenzó a materializarse en la oficina. Pero esta vez se veía diferente. Ya no tenía la expresión de dolor y desesperación que había visto antes. Se veía tranquilo, como una madre que por fin iba a reunirse con su hijo. «¡Mamá!», gritó el niño y corrió hacia ella. Elena lo levantó en sus brazos y lo abrazó con una ternura infinita. «Mi niño hermoso, por fin te encontré». «Mamá, te estuve buscando por todos lados». «Ya lo sé, mi amor, pero ya estamos juntos otra vez». Elena me miró por encima de la cabeza de su hijo. «Gracias», me dijo con una voz llena de gratitud. «Gracias por ayudarnos a encontrarnos. No tienes que agradecerme nada, Elena. Ahora ya pueden estar juntos para siempre». Elena asintió y besó la frente de su hijo. «¿Estás listo para irnos a casa, mi niño?» «Sí, mamá, ya no quiero estar solo». Comenzaron a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, Elena se volvió hacia mí una última vez. «Ricardo, cuida bien a tus hijos. Abrázalos todas las noches y diles cuánto los quieres. El tiempo pasa muy rápido y nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener con las personas que amamos». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Pensé en Sofía y David durmiendo en casa,
y en cuántas veces llegaba tan cansado del trabajo que apenas los saludaba. «Lo haré, Elena, te lo prometo». Elena sonrió una última vez. Tomó la mano de su hijo y ambos se desvanecieron lentamente hasta desaparecer por completo. La oficina se quedó vacía y silenciosa. Los juguetes que había visto en el segundo piso también habían desaparecido. Era como si nunca hubieran estado ahí. El resto de esa noche y todas las noches siguientes, la fábrica estuvo completamente tranquila. No más voces, no más pasos, no más llantos. Elena y su hijo por fin habían encontrado la paz que habían estado buscando durante tantos años. Trabajé en esa fábrica 6 meses más, antes de encontrar un empleo de día que me permitía estar más tiempo con mi familia. Nunca volví a ver a Elena o a su hijo, pero tampoco olvidé las lecciones que me enseñaron. Ahora cada noche antes de acostarme abrazo a Sofía y a David y les digo cuánto los quiero. María a veces me pregunta por qué cambié tanto después de trabajar en la fábrica, pero nunca le he contado la verdad completa. Algunas experiencias son tan personales y profundas que solo pueden vivirse, no contarse. Pero sí le he dicho que aprendí algo muy importante durante esos meses de trabajo nocturno, que el amor entre una madre y su hijo es tan fuerte que puede trascender incluso la misma vida, y que a veces las personas que ya no están con nosotros solo necesitan saber que no las hemos olvidado, que entendemos su dolor y que estamos dispuestos a ayudarlas a encontrar la paz. Los trabajos de turno nocturno seguirán existiendo, y siempre habrá personas como yo que necesiten esos empleos para sacar adelante a sus familias. Si alguno de ustedes trabaja de noche o conoce a alguien que lo haga, recuerden que la oscuridad no solo esconde peligros, a veces también esconde historias de amor, pérdida y esperanza que necesitan ser escuchadas y comprendidas. Y si alguna vez escuchan voces extrañas, ven sombras que no deberían estar ahí, o sienten esa sensación de que no están solos, no tengan miedo inmediatamente. Pregúntense si tal vez alguien necesita su ayuda para encontrar el camino a casa, porque al final del día, o mejor dicho, al final de la noche, todos necesitamos un poco de compasión y comprensión, incluso aquellos que ya no pertenecen a este mundo. Esta es mi historia. Es real. Pasó tal como se las he contado y cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que veo a alguien trabajando de noche, los saludo con respeto y les deseo una noche tranquila, porque sé que están haciendo algo más que cuidar edificios o hacer rondas de seguridad. Están siendo testigos silenciosos de un mundo que la mayoría de las personas nunca conocerá. Un mundo donde el pasado y el presente se encuentran, donde las historias inconclusas buscan su final y donde el amor verdadero nunca realmente termina.